antropología y además con la participación de la doctora Charena Vázquez. Un trabajo que nos llevó mucho tiempo y además de alguna forma, digamos, la participación de todos los profesores de antropología y el centro de estudiantes, incluso de la misma escuela, ¿no? En realidad el libro es voluminoso y tiene la primera parte que se recomendó, fueron 200 páginas, que tiene en realidad esa partecita 18 artículos. Y son 18 artículos que quizás se están dirigidos directamente, yo diría, a dos conceptos centrales, ¿cierto? Uno, el concepto folclore, y dos, el concepto de cultura andina. Ese era el recorrido. Y había una cosa importante, hay una cosa importante casi que atraviesa en Melville, ¿cierto? Y son hasta horas melvilleses. Esa es la piedra de toque. Arguedas que el proceso de la música andina, modernizaciones, incorporaciones y sincretismo de las culturas musicales en el Perú. En realidad, es decir, aquí ya viene lo andino, ¿no? Es decir, perdón, lo andino, ¿no? La idea de la cultura andina. Pero en realidad esto, nuevamente Américo, su piso previo es José Manuel Arguedas. Como le decía, nadie escapa de Arguedas. Es decir, todos casi los mismos antropólogos que estuvimos en aquella época, y por lo menos para hacer los artículos lo dicen, ¿no? Prácticamente pasan por ahí. Pero lo que me gustó o mejor dicho, más o menos para sacarle las tesis centrales a Américo Valencia, en realidad esta idea de cultura andina, ¿no? Es decir, ojo que lo andino se puso entre comillas de moda en realidad en los años 80, ¿no? En plena violencia política, prácticamente lo andino, por decirlo así, arrasa en todas las ciencias sociales con mucha fuerza, ¿cierto? Y quien lo pone en boga, así, digamos, directamente fue Florida Lindo con Manuel Burga, ¿no? Ustedes recordarán en realidad la utopía andina, el famoso concepto de utopía andina, y en ese concepto de utopía andina en realidad viene pues buscando un Inca de Alberto Flores Galindo. Y luego viene ahí nomás cerquita, ¿no? 89, viene el libro de Burga, en realidad Nacimiento de una utopía. Por lo tanto, entonces, lo andino lo teníamos prácticamente, digamos, en boga por aquella época, ¿no? Es decir, y no solamente eso, porque incluso los predios que de alguna manera describían lo andino en las regiones nuestras, en realidad, es decir, también venían con ese concepto, lo andino. Recuerdo un libro de Víctor Domínguez Condeso, que escribió en realidad Heroica Resistencia de la Cultura Andina, que incluso se volvió a reeditar por la editorial San Marcos, no la de la universidad, sino la editorial San Marcos, en realidad que escribía sobre un excelente texto que seguro por ser muy regional, muy poco lo leemos, ¿no? Entonces Américo dice, ¿no? El término cultura andina toma pues en cuenta el continuo proceso cultural andino desde remotos tiempos al presente y el trance actual de esta cultura en remontar el escollo y verdadero trauma que significó y significa la intervención occidental. Que siempre el andino prácticamente se asocia, o mejor dicho, se antepone a lo que es lo occidental, siempre a la cultura occidental. No esa dicotomía que de alguna forma, en realidad, en estos momentos ya está perdiendo, hay que ponerle así un cierto peso, ¿no? Es una dicotomía que en realidad prácticamente hacía una distinción, ¿no? Es decir, lo andino mayormente gelado a los patrones consuetudinarios tradicionales nuestros, y lo occidental supuestamente lo moderno, ¿no? ¿Cierto? Esa era la idea, ¿cierto? Y hasta ahora incluso se maneja esto en la cabeza. Estas ideas prácticamente con las nuevas teorías que se están imponiendo, eso prácticamente un poquito así como que nos ponen, ¿cierto? Diríamos, un poco en orientación hacia otra propuesta, ¿no? ¿Cierto? Es decir, tenemos en estos momentos prácticamente una bibliografía antropológica que viene del primer mundo, a la cual tenemos que hacer frente, porque no porque del primer mundo sea después es bueno, ¿cierto? Es decir, y entonces dice el mismo Valencia, a pesar de la pérdida de importantes tradiciones, hemos constatado que elementos básicos muy antiguos del conocimiento musical autóctono aún permanecen vigentes. En realidad esa es la tesis, esa es la idea, ¿cierto? Y lo que quiere en realidad demostrar es de que eso
tradicional andino y esa vigencia, digamos, de esa música aún sigue vigente a pesar de la, digamos, del, entre comillas, ¿cierto?, del avasallamiento que está entrando con fuerza, digamos, de estos repertorios musicales occidentales, para ponerlo así. Y ahí está, ¿no? Es decir, podemos afirmar en general que en la confrontación de la música andina con la música occidental ha habido y hay únicamente dos procesos: incorporaciones y modernizaciones, ¿cierto? Lo moderno, ¿cierto?, principal en la música campesina, principalmente la música campesina, es decir, lo tradicional, lo moderno, ¿cierto?, que incorporas, ¿cierto?, desde el punto de vista de lo moderno, o de repente, que es lo que dejamos de lado, ¿cierto? Y la otra que dice, y sincretismos, fundamentalmente en la música urbana. Desde luego, decir, prácticamente Lima nos ha dado el gran, si se quiere, un poquito así como el gran espaldarazo en función a lo que nosotros hacemos desde el mundo migrante. Usted dirá, ¿por qué espaldarazo? Porque Lima prácticamente ha sido construido por el mundo migrante. Por lo tanto, esa música que existe actualmente prácticamente es parte de lo que nosotros estamos produciendo. Si ustedes se dan cuenta, en realidad nosotros ya estamos escuchando una especie de, dicen fusión, otros dicen mezcla, otros dicen hibridismo, todo lo quieren, cualquier categoría le quieren poner, pero en realidad es decir, tenemos ya desde luego espacios que de alguna forma han sido ganados totalmente por la música andina. Ustedes no se dan cuenta, ¿cierto? Es decir, el rock quechua, ¿a quién no le gusta escuchar el rock quechua? Solamente con tener el quechua, prácticamente ya esa es una, entre comillas, una ganancia de lo que supuestamente es lo tradicional. Yo soy casi un asiduo, digamos, oyente de lo que es esta música en quechua, a pesar de que lo conozco muy poco, pero en realidad, es decir, casi todos los días, es decir, uno lo escucha, ¿no? Sonidos, ritmos, música, coherencia, ¿cierto? Por lo tanto, entonces uno, es decir, eso de andar en movilidad propia, a veces uno pues, descubre músicas que desde luego, en realidad, muchas veces se dejan de lado en la casa, ¿cierto? Sobre todo cuando yo nací en playa, ¿no? O sea, con eso ya tenemos una idea, ¿no? Yo nací en la playa del norte peruano. Entonces esto es lo que quiere dar a entender en realidad, es decir, Valencia, ¿no? Es decir, y sincretismos fundamentales en la música urbana, contrariamente a lo que muchos suponen la occidentalización en términos estrictos, no han tenido lugar en el desarrollo de la música andina. Es decir, ahí está, ¿no? Lo que llama la atención es esa dicotomización. Eso hay que analizarlo muy bien, ¿cierto? Sobre todo ahora en estos momentos, en estos tiempos que prácticamente estamos en realidad, es decir, pero no porque digamos nosotros todavía querramos anteponernos hacia lo occidental, sino por lo moderno, sino porque precisamente tenemos una arremetida que ya no solamente implica lo que veíamos en los 50, 60 hasta los 80, ¿no? La arremetida del internet que prácticamente globaliza el mundo neoliberal actual y que es lo de ellos, ¿no? Chalena Vázquez es una cosa bien simpática, en realidad todos sentimos la muerte de Chalena, es decir, todos los amigos en antropología, compañeros, colegas, sentimos mucho la desaparición de Chalena. Yo lo conocí personalmente, tengo muchas anécdotas con Chalena porque ella es de Piura, yo también soy de Piura. Recuerdo una vez en una reunión con Rodrigo Montoya y muchos antropólogos, en realidad tuvimos una competencia de baile, en realidad, en la que bailaban huancaínos, ayacuchanos, y Chalena era de Piura, pero todos pensaban que era de Ayacucho, porque habla muy bien el quechua y además tenía mucha investigación de este tipo. Y entonces preguntaban que quién es el otro antropólogo, yo todavía era estudiante, quién es el otro antropólogo piurano, para que baile Piura con Piura. Y entonces todos me indicaron lo mismo, yo dije, Piura, pero a bailar marinera con Chalena Vázquez, ¿no? No se imaginan en realidad. Ahí comprendí que la cultura no solamente es una cuestión en realidad subjetiva, racional, sino ahí comprendí que la cultura tiene algo de genes. Bailé como si yo hubiera estudiado en una academia de marinera, creo que lo gané, ¿cierto? Fue una cosa increíble, esa es una historia que se marcó muy bien, fin de los años, fue 90, 91 en realidad, más o menos, ¿no? Pero
Incluso acá me hizo acordar en este congreso, la misma Chalena me hizo, bueno, ambos recordamos esa anécdota excelente, ¿no? Pero miren lo que escribe, Chalena tiene como piso José María Arguedas, ¿no? Es decir, y lo que busca en Chalena, en realidad, en este texto de Toda la Sangre de José María Arguedas, es de alguna forma, es decir, cómo entendemos los mensajes que se comunican en función al texto, ¿cierto? Y sobre todo toma, desde luego, es decir, la poesía, toma en realidad los diálogos, los discursos de los personajes de José María Arguedas. Es decir, ustedes recuerdan lo que hemos leído Toda la Sangre, prácticamente hay personajes centrales, ¿cierto? Es decir, ahí está Bruno Aragón de Peralta, ahí está Fermín Aragón de Peralta, el papá es Andrés Aragón de Peralta, pero hay un individuo ahí que recorre Toda la Sangre, que es el famoso Rendón Huilca, y por lo tanto, entonces, es decir, ahí se centra Chalena Vázquez, en Rendón Huilca, ¿cierto? Es decir, Rendón Huilca prácticamente, en realidad, es el centro sobre la cual reside, desde luego, el análisis del discurso de Chalena Vázquez. En realidad, pasa por La Flor del Canto, que tiene sus capítulos chiquitos, La Flor del Canto y El Brillo de la Sangre, un himno de perdón de Semana Santa, la luz, el sonido, los seres humanos, el jarabe fúnebre, el canto del gorrión. A partir de esa idea del canto del gorrión, entonces Chalena prácticamente hace el análisis de esto, ¿no? Dice, igual vemos, distinto entendemos. Esta es la clave de la comunicación y del entendimiento de los sucesos de conceptos culturales e ideologías distintas. Esto se va a mostrar en toda la novela. En realidad, lo que quiere dar a entender aquí Chalena es cómo se jerarquiza lo social, lo cultural, y de qué manera también a la vez la comunicación es parte de toda esta jerarquización, como el discurso es parte de toda esta jerarquización, ¿no? El canto del gorrión le ha servido a José María Arguedas situar los personajes en perspectivas ideológicas distintas. Siempre Arguedas ubica a sus personajes en sus respectivos estratos socioeconómicos en correspondencia con su modo de pensar, de sentir y de proponer perspectivas que orientarán la vida y las acciones de ellos mismos. En realidad eso viene de Rendón Huilca. Si ustedes recuerdan la novelita, prácticamente Rendón Huilca es el personaje, ¿cierto? Es decir, el personaje, diríamos, entre comillas, el siervo, que desde luego viene a la capital, estudia, va a la escuela, ¿cierto? Hay una cosa bien anecdótica, bien dura, ¿no? Bien dura en la novela, en realidad, cuando él va a la escuela, ¿no? Rendón Huilca va a la escuela y prácticamente es racializado, discriminado, excluido, en realidad, por los hijos de los terratenientes, y entonces uno de los entra en conflicto con uno de los niños, otro de los niños de los hijos también de alguna manera lo resguarda, entra en conflicto con uno de los hijos de los terratenientes de aquella época, y entonces los sacan a Rendón Huilca porque se quejan de su padre y le dan una paliza del padre, Dios mío, hasta que él se retira de la escuela y más regresa, pero se viene a Lima, ¿no? Y ahí ya tiene escuela en Lima, ¿no? O sea, una cosa, pero, es decir, Arguedas pues era maravilloso, ¿no? Usted, una cosa lindísima, en Arguedas pues el Perú se quedaba solamente con Vargas Llosa y ustedes se imaginaban eso, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, fue increíble, ¿no? Hasta ahí, miren, ¿no? Y esto viene ¿por qué? Porque Rommel Plasencia hace esa contraposición entre Arguedas y Vargas Llosa, ¿cierto? Pero en realidad él toma La guerra del fin del mundo, El paraíso en la otra esquina, y frente a Los ríos profundos y Toda la sangre de José María Arguedas. Desde luego, de lo que trata ahí es de ver los héroes y las utopías. Quienes eran los héroes, o que no son los héroes en estas novelas de Vargas Llosa, y quiénes no son los héroes en Arguedas, y de qué utopía hablan ambos, ¿cierto? Es decir, ahí viene la idea de Plasencia, es un artículo bien bonito en realidad. Claro que no le da el toque final, que de alguna manera se necesita en estos casos, pero la comparación hasta donde llega, en realidad, digo que es muy bueno, ¿cierto? Es decir, ¿por qué? Porque miren cómo hace. Vargas Llosa tiene como personajes, y lo pone, ¿ya? Pichulita Cuellar, Zabalita, Antonio el Consejero, Flora Tristán, Paul Gauguin, entre otros, ¿cierto? Pero remata con esto que es muy simpático, ¿ya? Es decir, porque este ya es en El paraíso en la otra esquina. Es decir,
El paraíso en la otra esquina es a toda luz, es un texto en donde una vez más la ideología implícita del autor da rienda suelta. En ella está planteada la cuestión de las utopías sociales y personales, situadas en el siglo XX, que como sabemos fue la época de las utopías más significativas. El personaje de Flora Tristán. Flora Tristán es mostrada como una valiente mujer pionera del socialismo y de la defensa de los obreros de aquella época, ¿no? Pero esta utopía en Flora descansa sobre un conjunto de frustraciones personales. No solo es una herencia paterna que le es negada en un lejano país de América del Sur, sino también en las dificultades de la pobreza que confiere, e incluso en su fallida vida sexual. Pero miren, Vargas Llosa quiere entrever que tanto la subjetividad de la luchadora como sus sueños sociales son fallidos, lo que quiere demostrar en realidad que es utopía prácticamente fallida e inalcanzable, ¿cierto? En Arguedas ubican a Rendón Builca, Bruno y Fermín Aragón de Peralta, y en Los Ríos Profundo a Ernesto y las Checheras, ¿cierto? Los que hemos seguido las obras seguro que lo tienen bien al tanto. Es decir, pero aquí hay una cosa importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la utopía de Arguedas se basa en primer lugar en el refugio mágico y en el mundo de la ira que se desborda, en realidad en todo lo que se manifiesta desde luego en el mismo texto de Los Ríos Profundos, y también lo que vemos en José María Arguedas. Desde luego, en realidad, esa idea de héroes arguedianos, ¿cierto?, que luchan, dice acá también, no de paso, contra el mal, para ponerlo así, ¿cierto? Es decir, Andrés Ramírez, lo auténtico, lo popular y lo estilizado del folclore de José María Arguedas. Esto es una cosa bien. Ya, entonces aquí. Ante este es bien interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque, es decir, hace un estudio de José María Arguedas, digamos, de los años 50, 40 y 50, que escribía sobre estos textos, y entonces Ramírez explica cuál es lo auténtico para Arguedas, ¿cierto? ¿Cuál es lo auténtico? ¿Cuál es, en realidad, digamos, un poco así, cuál es, digamos, perdón, lo originario para Arguedas? Y entonces Ramírez se encuentra que desde luego que lo que estaba haciendo aquella época Imazuma prácticamente no era ni lo auténtico ni lo originario. Por lo tanto, las críticas que hace Arguedas a Imazuma, aquella época, de acuerdo a lo que ha investigado Ramírez, prácticamente son durísimas. Miren, o sea, Arguedas es duro contra Imazuma, ¿cierto? Y es duro contra las academias que trataban de ubicar, digamos, lo que se dice el folclore de aquella época, hasta lo nuestro, pero en realidad, es decir, no había autenticidad, no había originalidad. Por lo tanto, lo que hacen estas señoras o estas escuelas prácticamente son inconcebibles. Y miren, es decir, para Arguedas, quien se entregaba al gran público convirtiendo su música en un mero espectáculo, sin reflejo de la cultura ni del sentimiento que caracteriza el folclore, fue la cantante Emperatriz Chavarri, conocida con el nombre de Imazuma. Su presencia en el escenario musical en los años 40 y 50 constituyó el ejemplo más vigoroso de la crítica de Arguedas hacia formas musicales que él consideraba como estilizadas y no auténticas. El espectáculo que Imazuma ofrecía, decía Arguedas, no es pues el vehículo transmisor de folclore, ya que este estaba practicado por alguien que no representaba al mundo andino en lo más mínimo, al ser nacida en Lima. Ahí hay una equivocación de Ramírez, ¿ya? Ella se crió en Lima, pero nació en Cajamarca, ¿no? ¿Cierto? Si mal no recuerdo, ¿cierto? Si mal no recuerdo, nació en Cajamarca. Por lo tanto, hay una equivocación de Ramírez, pero en realidad se crió en Lima. Y entonces, es decir, desde luego, una crítica última. Pero ahí, de alguna forma, viene la contracrítica del mismo Ramírez,
porque Ramírez dice que en realidad, sobre todo para las ciencias sociales de la antropología, desde luego no solamente podemos, en estos momentos no podemos hablar de pureza, ni de autenticidad, ni de falsedad, ¿cierto? Es decir, en estos momentos en procesos de cambio, incluso los años 60, claro que si ustedes recuerdan, en realidad Arguedas está muriendo en el año 69, ¿cierto? Por lo tanto no conoce los procesos de cambio que vinieron en el régimen de Velasco, ¿cierto? Velasco comienza, sí lo conoció, el 68, ¿cierto? Sí lo conoció, 68, 69, hasta el 75 sí conoció un poquito, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, es decir, algo conoció Arguedas de Velasco. Y cuando viene, en realidad, es decir, esto, hay que llamarle la revolución militar de aquella época, prácticamente en pleno proceso, 69, cuando se inicia, Arguedas está muriendo. Es decir, aquí sí la crítica de Ramírez es válida, en verdad, ¿no? Es decir, los procesos de cambio no se dieron en términos como, desde luego, digamos, se manifiestan en los años 80 con la violencia política y lo que tenemos actualmente, ¿cierto? Ojo que Arguedas, quizás el libro que de alguna forma nosotros debemos tenerlo en la cabecera, yo digo de Arguedas, es El zorro de arriba, el zorro de abajo, ¿cierto? O sea, prácticamente ese libro es yo lo tengo ahí y lo he releído, leído, he hecho artículos, discursos, ponencias sobre ese libro, y en realidad, es decir, uno lo nota, uno lo ve hasta ahora, y es como si tú estuvieras leyendo pues, en estos momentos una sociología, una antropología siglo XXI, la verdad, ¿no? ¿Cierto? Es decir, luego viene Roberto Tarazona, la folclorología, una ciencia sólida, prospectiva y heurística. En realidad, es decir, miren ustedes, un poquito así como muy, digamos, ¿no? Muy jalado hacia una epistemología de monje, por decir, ¿no? Es decir, tienes ciencia, tienes folclorología, sí tienes objeto, sí tienes teorías y sí tienes métodos. Aquellos que hemos pasado por esos libros, prácticamente, es decir, tenemos ciencia, si tienes objeto, tienes teoría y tienes método, ¿cierto? Recuerden ustedes la famosa triada, ¿no? Que prácticamente nos barrían en la ciencia, en la sociología y la antropología. Entonces, ese es el seguimiento que hace esto Roberto Tarazona. Y en realidad, es decir, lo que nos da a entender es de que la folclorología cumple con todos los criterios y consideraciones estructurales para considerarse ciencia, ¿cierto? Aquí hay mucho que analizar, la verdad, sobre todo para estos momentos, ¿ya? Hay mucho que explicar más. En el caso de Rosa Farro, sigue también ahí lo mismo, ¿ya? Es decir, también pensando en el folclore, ¿cierto? Hay mucho que leer en este libro. La verdad que yo felicito a Carlos, el trabajo además que nos dio, sobre todo en la escuela, excelente, la verdad, ¿sí? Día y noche, muy bueno, en verdad. Es decir, acá tenemos un buen producto. Solamente para terminar, les cuento que ahí hay textos de Herbert Salinas. Miren, solamente quiero hacer una acotación chiquita. He leído el artículo porque también estaba pensando en un texto de interculturalidad. No los tengo, ¿cierto? Pero miren, no sé si estará el señor Herbert Salinas, la verdad no lo conozco. Por favor, en toda publicación hay que poner la bibliografía, los referentes bibliográficos. Entonces uno da la sensación, no sé, pues, ¿no? Solamente hay una referencia, una sola referencia a un señor que por ahí de casualidad, y entonces escribe un texto de 15, unas 8 o 10 páginas, en realidad sin ningún autor, sin ninguna cita y contenido, al final de una bibliografía. Es decir, el ensayo incluso lleva bibliografía. Es decir, ahí hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en ciencias sociales, porque desde luego ahora con los casos que tenemos, la verdad que implica mucho, ¿cierto? Tenemos Hernán Cornejo, Cocina Aymara, tenemos Luz Castillo, El Equeco, que hay que leer ese trabajito del Equeco, Jessica que sigue con el folclore, Jica que sigue con cultura andina, Esteban que sigue con la Mactada, ese textito de la Mactada en realidad excelente, sirve para, en términos empíricos,
le digo así, Eleuterio Ramírez sigue con cultura andina, Saúl Acevedo, que sigue con canto andino. En realidad el picaflor de los Andes, es decir, eso del picaflor de los Andes hay que reelaborarlo, rehacerlo, reinvestigarlo, hay un buen trabajo, ¿no? Es decir, Andrés Alfaro, Andrés Alfaro que hace sobre el Guaracanacuy, es decir, esto de la guaraca, ¿cierto? Es decir, muy buen trabajo, la verdad, pero más la parte empírica, ¿no? La parte etnográfica, y sobre todo lo hace Mariscal Sucre de Pucho, y Jorge Góngora que hace sobre el baile de la danza, y Rolando Álvarez sobre el folclore. Ahí lo dejo, muchas gracias. Trabajos que hemos escogido un poco arbitrariamente. Vamos a comenzar viendo el trabajo de Juan Rodríguez Castrillón, que titula su trabajo Identidades Andinas y Frente Extractivo Étnico Amazónico. Este autor nos traslada a Madre de Dios, a la zona donde mucha gente en los últimos años se ha trasladado para extraer oro en los bordes de los ríos. Él se ha ocupado de estudiar, de hacer el seguimiento de una comunidad nativa que ha entrado a este terreno. Es San José de Carene. Muchas familias de esta comunidad han entrado al trabajo extractivo del oro y se han transformado como personas, han transformado sus vidas, han modificado sus costumbres hacia nuevas modalidades de vivir. Entre otras cosas, se han adaptado al sistema de extracción del oro, es decir, búsqueda de riqueza a favor del dinero. Igualmente utilizan también peonajes y se dedican al sistema del comercio de lo que ellos extraen en el río. Este proceso de nativos de una comunidad amazónica ha significado dos cambios sustanciales en sus vidas. En primer lugar,